Asambleísta, la ministra del Interior, Mónica Palencia, ha asegurado hace poco que se han reducido las muertes violentas en un 19%. Ella dice que ha habido un ahorro de 799 vidas humanas. ¿Qué responder frente a esto que dijo en rueda de prensa el 29 de julio? Esa señora no merece ser ministra. No solamente su indolencia, su ignorancia, su desconocimiento en materia de seguridad la hace decir cosas tan absurdas. Las vidas humanas. Es más, un gobierno debería gobernar para la vida. Un gobierno debería destinar todo, todo, absolutamente todo, para garantizar la vida. Porque si haces política pública para la muerte, apaguemos la luz, pues y vámonos todos a nuestra casa. Pero usted puede evidenciar el desconocimiento, la ignorancia, la indolencia de una persona que no se da cuenta que una vida, es la pérdida de un ser humano que también termina rompiendo el tejido de una familia. Una persona que muere o que es asesinada o que termina siendo una víctima colateral de la violencia, pues es una vida. Y entonces, para ella habla de ahorros, ahorros de... Mire, yo creo que hoy más que nunca la Asamblea tiene que ponerse del lado de la gente. Por eso este juicio político, porque es ponernos del lado de la gente para hacer control político, que es nuestra responsabilidad. Hay graves situaciones que afectan a varios territorios, unos más violentos que otros, pero el país todo, absolutamente todo el territorio ecuatoriano está en este momento siendo víctima de la pandemia, de la inseguridad, de las extorsiones, de las muertes violentas. Están preocupados por Venezuela, están preocupados por Venezuela, se rajan las vestiduras por Venezuela, señores. Preocúpense por su país. Es aquí donde existen los problemas. Si están preocupados por liderar una agenda política en contra de Venezuela, Venezuela tiene sus propios problemas y Venezuela tiene que resolver sus temas democráticos en el ámbito que les garantiza su constitución. Nuestra misma constitución dice no injerencia en temas de otros países. Sin embargo, están preocupados por Venezuela, pero no se preocupan que aquí están matando gente. Junto a la asambleísta Paola Cabezas, quien ha presentado la solicitud de juicio político en contra de Mónica Palencia, ministra del Interior, por la grave inseguridad que vive el Ecuador. ¿Cómo está, asambleísta? Qué gusto tenerle en La Otra Verdad, transmitido a través de En Retrospectiva. Vamos, un buen día. Gracias por esta posibilidad de compartir con ustedes dentro de este importante medio. Muchísimas gracias a usted por haber aceptado la invitación y qué gusto tenerle. Hace mucho tiempo que había estado también compartiendo a través de En Retrospectiva. Para arrancar en materia asambleísta, ¿por qué acusa a la ministra del Interior, Mónica Palencia, por la grave inseguridad y ola de violencia que continúa en el país? Adelante. Yo no acuso a la señora Palencia. A la señora Palencia la acusan sus propias acciones o sus inacciones. A la señora Palencia, digamos, el pueblo ecuatoriano le reclama que cumpla con sus funciones, funciones que es evidente no han cumplido. Y creo que es importante empezar en un contexto que no es menos importante dentro de este juicio político. Fue presentado con 41 firmas del Partido Social Cristiano, de Construye, de la bancada de Pachacutic, de algunos independientes y varias firmas de la bancada de la Revolución Ciudadana. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque no es un juicio político de un partido político para tener o operar una retaliación política contra una persona. Yo creo que es importante que ante esta representación de apoyos dentro del juicio político se entienda que esta es una fiscalización que la lleva a efecto la Asamblea Nacional, justamente por los incumplimientos de la señora Palencia. Y cabe Ahora, destacar que la Asamblea Nacional ha hecho su aporte para que el Ejecutivo pueda materializar un plan de seguridad que lo han vendido. Dicen que el plan Fénix es la herramienta para sacar, digamos, de la inseguridad, del miedo que tiene el país, para poder dotar a la policía y a las fuerzas del orden de mayores condiciones o de mejores condiciones para su operatividad. Aprobamos proyectos económicos urgentes. En la Asamblea, ellos ahora tienen 3 puntos más del IVA que decían que esos recursos adicionales iban a ir para seguridad.
se aprobaron las reformas al COIP luego de la consulta popular, que se incurrió en un gasto de 70 millones de dólares para que puedan tener las reformas. La Asamblea ha cumplido en todo. Le pregunto a usted y a quienes nos ven ahora, ¿han mejorado las condiciones de seguridad del país? Pues no. No importaron las Asambleísta, leyes, no importaron las reformas, el país sigue viviendo una oleada de inseguridad, estamos teñidos de sangre porque hay territorios violentos por los grupos de delincuencia organizada que no hay control. Esos son los, digamos, las causales que hacen que llevemos a juicio político. No la acusamos, a ella ya las pruebas en este momento que tenemos son suficientes para poder llevar a efecto un juicio político. asambleísta, la ministra del Interior, Mónica Palencia, ha asegurado hace poco que se han reducido las muertes violentas en un 19%. Ella dice que ha habido un ahorro de 799 vidas humanas. ¿Qué responder frente a esto que dijo en rueda de prensa el 29 de julio? Esa señora no merece ser ministra. No solamente su indolencia, su ignorancia, su desconocimiento en materia de seguridad la hace decir cosas tan absurdas. Las vidas humanas. Es más, un gobierno debería gobernar para la vida. Un gobierno debería destinar todo, todo, absolutamente todo, para garantizar la vida. Porque si haces política pública para la muerte, apaguemos la luz, pues y vámonos todos a nuestra casa. Pero usted puede evidenciar el desconocimiento, la ignorancia, la indolencia de una persona que no se da cuenta que una vida, es la pérdida de un ser humano que también termina rompiendo el tejido de una familia. Una persona que muere o que es asesinada o que termina siendo una víctima colateral de la violencia, pues es una vida. Y entonces, para ella habla de ahorros, ahorros de... Mire, yo creo que hoy más que nunca la Asamblea tiene que ponerse del lado de la gente. Por eso este juicio político, porque es ponernos del lado de la gente para hacer control político, que es nuestra responsabilidad. Hay graves situaciones que afectan a varios territorios, unos más violentos que otros, pero el país todo, absolutamente todo el territorio ecuatoriano está en este momento siendo víctima de la pandemia, de la inseguridad, de las extorsiones, de las muertes violentas. Están preocupados por Venezuela. Están preocupados por Venezuela, se rasgan las vestiduras por Venezuela, señores. Preocúpense por su país. Es aquí donde existen los problemas. Si están preocupados por liderar una agenda política en contra de Venezuela, Venezuela tiene sus propios problemas y Venezuela tiene que resolver sus temas democráticos en el ámbito que les garantiza su constitución. Nuestra misma constitución dice no injerencia en temas de otros países. Sin embargo, están preocupados por Venezuela, pero no se preocupa que aquí están matando gente. Y mientras mataban a 5 personas en un barrio de Guayaquil, condecoraban a la ministra del Interior y a la canciller. Se burlan en la cara de la gente. Son estas cosas que duelen, que lastiman, pero que tenemos que también tener la certeza de que en esta asamblea hay que dar respuestas justamente a lo que la gente quiere. No podemos permitir que una funcionaria tan indolente, incapaz y que desconoce la institución que ella misma lidera pueda continuar de ministra del Interior. Por eso estamos a la espera que se concluya el proceso de juicio político a la canciller. Luego la comisión de fiscalización tendría que abocar conocimiento de un juicio político que ya fue presentado por un compañero, el compañero Leonardo Berrazueta, y de acuerdo a lo que dice la ley orgánica de la función legislativa, habría que unificar los dos juicios políticos porque son de la misma materia para poder justamente solventarlos. Aspiramos Al que ya respecto, en el mes de septiembre podamos ya ser llamados por la Comisión de Fiscalización para el tema de las pruebas, que podamos mostrar nuestras pruebas y que se lleve ya a efecto el juicio político. Al respecto, asambleísta, ¿se unificarían los dos pedidos de juicio en contra de Mónica Palencia, ministra del Interior? Porque el primer pedido de juicio político había sido por el asalto que realizó el gobierno ecuatoriano a la embajada mexicana ubicada en Quito, Ecuador, el pasado 5 de abril. Entonces, ¿se unificarían los dos pedidos de juicio político? Así es, o sea, son dos juicios políticos que tienen causales distintas. Usted ha dicho un poco cuál es
digamos, el componente del primer juicio político. El nuestro tiene la causales de incumplimiento de funciones, pero tiene dos motivaciones. Primero, el incumplimiento del Plan Fénix y segundo, el tema inherente a la baja de la inversión en seguridad. Eh, Tienen que Con, explicarnos qué res- pasó con el con 3% de respecto al incremento plan del IVA. Fénix, con respecto al plan Fénix, también podría incluirse esta arremetida de las extorsiones que hay en el Ecuador. Por ejemplo, veía las estadísticas y tan solo en el año 2023 las extorsiones habían crecido en más de un 350% con referencia al año 2022. Y ahora vemos en el primer trimestre, una de las cifras que más ha llamado la atención es la de Guayaquil. Y en Guayaquil había crecido casi el 500% de las extorsiones, solo en Guayaquil en el mismo periodo del 2024 con referencia al año 2023. Esa también podría ser una de las causales. Todo está incluido. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del incumplimiento del Plan Fénix, el Plan Fénix, a decir del gobierno, era el plan de seguridad que iban a implementar en el país. No solamente con unidades especializadas, potencializadas para atacar estos delitos. Estamos hablando que el terrorismo es una nueva forma de delito que ya está tipificada en el COI y que necesitaba obviamente un tratamiento distinto por parte de las fuerzas del orden. El tema de la extorsión, que es obviamente un nuevo delito, que dicho sea de paso, hemos incrementado las penas de acuerdo a las reformas que ya realizamos luego de la consulta popular. No digan que no hay leyes o que la Asamblea no les ha cumplido. Nosotros hemos cumplido con nuestra parte, pero el plan no se ejecuta. Y el tema de las extorsiones, el asunto es que quien denuncia termina siendo asesinado, porque no hay, la persona que denuncia sobre una extorsión, pues obviamente de repente la policía va, lo visita, pero cuando denuncian regresan los extorsionadores y los matan. Entonces, ahora da hasta miedo a las personas que están extorsionadas denunciar. Lo que hacen es cerrar sus negocios, se van del país y están obviamente siendo sujetos a este delito que, como usted lo ha dicho, en provincias o en ciudades como Guayaquil o en la provincia del Guayas, el incremento ha sido casi se ha cuatriplicado a otros delitos dentro del país. Estamos haciendo los pedidos de información para poder sustentar todo dentro del juicio político y que se pueda demostrar con una fotografía clara cómo ha ido incrementando ciertos delitos o el cuadro de mando integral, que así se conoce técnicamente en la Policía Nacional, sobre ciertos delitos, cómo ha ido su incremento y cuál ha sido el comportamiento en varios territorios, zonas calientes, que se lo conocen, dentro del cuadro de mando integral. Estamos recabando toda esa información. Este es un juicio político que también requiere, si bien es un juicio político, sí, entendemos, político, pero este juicio político tiene que tener varias herramientas técnicas para poder solventar y explicarle a la ciudadanía técnicamente los incumplimientos que ha tenido la ministra del Interior, no solamente en no ejecutar el plan Fénix, sino también en digamos, en la no ejecución presupuestaria. Miren, ellos cuentan con recursos. El gobierno hizo una planificación o aprobó el presupuesto general del Estado en donde ya contaban con recursos. Ni siquiera los recursos con los que cuentan han sido invertidos. Entonces, Justamente la disminución en la inversión en seguridad es lo que nos preocupa, porque tienen plata, ahora han incrementado en 3 puntos el IVA. ¿Dónde están los recursos? ¿Por qué no invierten? Justamente dentro de las causales o de los pedidos de información que ustedes van a realizar, va a estar esa poca inversión que han realizado el régimen de Daniel Noboa para combatir la inseguridad. Y asambleísta, ¿existe el plan Fénix? Porque hay algunos expertos que dicen que no estaría ni siquiera en cenizas, pero Daniel Noboa hace pocos meses había manifestado que ya estábamos en una segunda fase del plan Fénix. ¿Es esto así? No conocemos ni la primera fase y ante su inoperancia e inacción, ellos dijeron que el plan metástasis, purga y todo esto que investiga la fiscalía también era parte del plan. No sé qué tiene que hacer la fiscalía porque la fiscalía es un ente autónomo. La fiscalía hace obviamente el trabajo de investigación de los delitos con las unidades especializadas de la policía. Pero decir que el metástasis y purga son también parte del plan Fénix es definitivamente subirse en la ola
de también ya procesos de investigaciones que están siendo ya no tan bien vistos por la ciudadanía de la forma en que se han investigado esos casos. Sin embargo, o solamente que digan que son parte de su investigación o que son parte de su plan porque pagaron con recursos del Banco del Pacífico. ¿Será por eso? Pero en fin, todos estos temas los vamos a tener que solventar dentro del juicio político. El plan Fénix todavía sigue siendo una utopía, no sabemos eh, de su ejecución, no tenemos datos reales de que sea exitoso, sobre todo cuando el incremento de muertes violentas sigue pues justamente creciendo y no hay una voluntad por parte del Ejecutivo y mucho más de la ministra de Estado, que es la encargada de la política de seguridad, de darle la vuelta a estos indicadores tan nefastos y terribles en el país. Sacar a los militares a las calles y hacer un mix con la policía, porque a veces parece que los militares actúan de policías y a veces parece que los policías actúan de militares, puede ser parte de este plan Fénix, asambleísta. Y le pregunto porque los militares están preparados para la guerra, para actos bélicos, y la policía está preparada precisamente para una prevención de los delitos, para otro tipo de cuestiones. ¿Se puede hacer este mix y pensar que es parte del plan Fénix? Miren, nosotros nunca estuvimos en contra de que los militares puedan salir a reforzar los temas de seguridad, sobre todo cuando en el decreto 111 del presidente de la República se hablaba de una guerra interna y que había obviamente que establecer un plan y nosotros nunca estuvimos en contra de eso, porque si estamos hablando que el crimen organizado está estructurado, que cuenta quizás con hombres equipados, armados mucho más que nuestra fuerza pública, no veíamos de mala manera que las Fuerzas Armadas puedan ser un ente complementario. Pero también, como usted lo ha dicho, nos hemos dado cuenta que la policía, en este caso las fuerzas militares, están tratando de reemplazar a la Policía Nacional, que tiene otro tipo de preparación, que es justamente para la seguridad interna o para la seguridad ciudadana. Eh, si bien las Fuerzas Armadas puedan haber realizado su trabajo de manera óptima en ciertos sectores, pero también hay denuncias de excesos, de violaciones a los derechos humanos. En Esmeraldas, justamente hace una semana, se pudo denunciar que se han asesinado a 2 jóvenes menores de edad que no tenían, digamos, antecedentes penales, pero que justamente en estas redadas que hacen los militares a veces hay falsos positivos y estas son cosas que también evidencian que la fuerza militar no estuvo preparada para poder identificar, en este caso, quiénes son los enemigos de los ecuatorianos, pero allí pasan justos por pecadores y se han visto, al menos en la comisión de la que soy parte, se está investigando o se está fiscalizando el tema de las cárceles, cómo está haciendo el tratamiento de las cárceles al interno. Justamente el día de hoy en la comisión va a comparecer el encargado del SNAI y van a comparecer tres, digamos, directores de las cárceles, sobre todo de Guayaquil, para que nos digan qué es lo que está sucediendo, porque hay familiares que están denunciando que a sus privados de la libertad o a sus familiares están siendo víctimas de torturas, están siendo víctimas de agresiones, que hay enfermedades ya que están cobrando la vida de muchos privados de la libertad, que estaban impidiendo que los familiares puedan ingresar. Todo esto en el marco de una militarización de las cárceles. Insisto, la ciudadanía siempre vio con buenos ojos esto, pero si no hay una preparación para justamente hacer una inmersión en estos sectores, sobre todo donde hay de todo un poco, pues pueden pasar estos temas que ya en muchos casos han sido denunciados en la Fiscalía. La Fiscalía ya tiene 70 procesos de investigación por tortura, son 197 casos ya judicializados por excesos de los militares dentro de las cárceles y esto obviamente también le toca a la Fiscalía, porque también nos pudieron decir en la comisión que la misma Fiscalía está siendo impedida por parte de los militares para entrar a las cárceles a hacer su trabajo de peritaje o a tomar las versiones de las personas que han denunciado y esto es muy grave. En el informe a la Nación, Daniel Noboa, a propósito de las cárceles, había manifestado que sacó, o su gobierno sacó a 35,000 delincuentes
de las calles. Sin embargo, si nosotros vemos cuando Daniel Noboa asumió el mandato, había cerca de 32.000 PPLs. Y si es que los 35.000 hubiesen ingresado a las cárceles, estamos hablando de 67.000 PPLs. Sin ¿Y embargo, dónde todavía están? estamos con los 32.000 PPLs, poco más, poco menos de cuando Daniel Noboa ingresó. ¿Dónde Asambleísta, ¿qué están? pasó con esos 35.000? Por eso ¿Fue un pregunto, ¿dónde están? marketing o los desaparecieron? ¿O dónde están esos 35.000 ¿Dónde personas que están? salieron de la calle supuestamente? ¿Dónde están? Esa es una pregunta que también nos tienen que responder en el juicio político, porque también tienen que responder. Ellos hablan como un hito la detención de más de 10.000 personas. ¿Dónde están? Y lo más grave de esas detenciones, ¿cuántos han sido judicializados? ¿Cuántos han sido Según, liberados? ¿Quiénes eran peligrosos? ¿Quiénes eran líderes de bandas? Eso es otra cosa. Los líderes de las bandas se les han ido en las narices de ellos. Pito se les fue en la cara del gobierno. Todos los líderes de bandas no están en la cárcel. Entonces, ¿quiénes son los detenidos? ¿Quiénes son los presos? Justamente los hijos de madres pobres o de sectores empobrecidos, que insisto, nadie está negando que aquí la policía y las Fuerzas Armadas hagan su trabajo para justamente ir detrás del crimen organizado. El tema es que aquí no están persiguiendo a los criminales, aquí no están persiguiendo a los grandes capos de las drogas ni de las mafias, no, 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 eso no. Ese no es el resultado porque no se evidencia que haya una justicia en coordinación con un gobierno para transparentar estos temas. No, eso no es verdad. la evolución de la violencia asambleísta hemos visto de una manera abrumante cómo ha estado en el Ecuador. Pero también quisiéramos saber qué es lo que pasó durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, porque veo las cifras y en el 2006 había 17 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. En el 2016, ya finalizando la época de la Revolución Ciudadana, se reduce a 5,6 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. ¿Qué es lo que hicieron en ese tiempo y se puede volver a replicarlo? Inversión social, porque el problema de la inseguridad pasa justamente por no atacar las causas. Y las causas de la inseguridad son justamente el desempleo, la falta de trabajo, la no inversión en lo social, la falta de educación. Cuando un niño de 8 años no está en una escuela, no está estudiando, pero está con un arma y siendo cooptado por las bandas del crimen organizado, discúlpeme, esto es una responsabilidad directa del Estado, que decidió darles la espalda a los sectores empobrecidos, que es allí donde se concentran los niveles de violencia. Entonces, si algo podemos rescatar, porque fui gobernadora de mi provincia, fui justamente parte del gobierno de la Revolución Ciudadana y conozco lo que hicimos en materia de seguridad para justamente poder contar con esos indicadores, cinco ¿Cómo así? puntos o 5 muertes violentas por 100.000 habitantes. Hoy tenemos 44,9% de muertes violentas por 100.000 habitantes. Y ya que están tan preocupados de Venezuela, Venezuela es el tercer o cuarto país. Nosotros lideramos en la región el país con mayor muertes violentas. Entonces, estamos mirando la viga en el ojo ajeno y no nos estamos dando que hoy somos el mal ejemplo de todo. En la región somos el mal ejemplo de todo. Y eso justamente por la falta de política pública en seguridad y también, seamos honestos, una política económica que está mucho más ligada a la precarización, porque están completamente entregados al Fondo Monetario Internacional a cumplir su receta austericida para obviamente seguir precarizando, empobreciendo y criminalizando sectores empobrecidos del país. Esa es la verdad. Y a, Entonces, pro- y algo que no funciona ahora es la inversión social, porque mientras el Estado no esté, téngalo por seguro que alguien más va a estar. Si el Estado no está dando la educación, salud a los chicos, va a llegar un narcotraficante y le va a ofrecer trabajo a esos chicos. Entonces, esa es la diferencia, que el Estado se fue y que llegó el narcotráfico. y a propósito del Fondo Monetario Internacional, asambleísta, ¿tienen pensado revisar el acuerdo al que llegó la entidad financiera con el régimen de Daniel Noboa? Y le pregunto porque cuando uno revisa la ley, la constitución, ve varias irregularidades, inclusive algunos aspectos ilegales e inconstitucionales en la misma.
Justamente ayer ya el presidente de la Comisión de Transparencia dio a conocer el informe en donde se reconoce que este tratado con el Fondo Monetario Internacional es inconstitucional porque viola el artículo 419 de la Constitución, en donde tiene que pasar todo acuerdo con un multilateral, tiene que pasar por la aprobación de la Asamblea Nacional. En este caso, el gobierno decidió bypassear a la Asamblea y ha incurrido en este nuevo endeudamiento de cerca de 4.000 millones, en donde también han identificado la comisión que hay un sobreendeudamiento, pero aparte que son créditos que no benefician porque hay sobretasas, están cobrando en exceso, en demasía, y aparte esta misma deuda que fue contraída, 2.800 millones de esa deuda era para pagar deuda. Nada de esos recursos que llegan al país son para inversión social, para entregar créditos, para generar empleo. No, al contrario, son recursos que ingresan pero que se van para pagarle al mismo multilateral. Es un absurdo. Solamente el gobierno de nuevo endeuda al país para pagar más deuda. Eso ya fue, obviamente, materia de una fiscalización en donde ya hay un informe y que justamente será tratado en el Pleno de la Asamblea Nacional. Cuando uno revisa los acuerdos que ha firmado el Fondo Monetario Internacional con los países, especialmente de Latinoamérica y algunos de Europa, ve que cada vez que ingresa al país, las condiciones de desarrollo comienzan a empeorar, la salud comienza a deteriorarse, la educación comienza a deteriorarse, todos los indicadores comienzan a deteriorarse. Para no serle muy largo, asambleísta, FMI igual a Fábrica Mundial de Indigentes. FMI es definitivamente una mala palabra para cualquier país que quiera desarrollarse. Mientras hay otros países que ya no están muy de acuerdo con las políticas que implementa el Fondo Monetario Internacional, el Ecuador decide entregarse sin ningún tipo de restricciones. Están violentando nuestra misma constitución, están violentando los mismos preceptos constitucionales que abriga nuestra propia constitución, y eso es lo que tiene que responder en este momento el presidente de la República, porque por cumplir con los multilaterales, también entiéndase, esta necesidad de pagar deuda es también para beneficiar a los tenedores de bonos, a los compradores de bonos de la deuda. ¿Y quiénes son? Hay que averiguar solamente los nombres y ya sabemos cómo funcionan, porque ese es el negocio. Muchos tenedores de bonos son ecuatorianos, banqueros, y son los que piden a gritos que obviamente se pague, pero puntualita la deuda. Aquí en este país se paga puntual al Fondo Monetario Internacional, a los multilaterales, pero no cumplen con sus obligaciones con los proveedores del Estado. Las personas de la economía popular y solidaria están al punto de la quiebra porque no les pagan. El Estado los hace trabajar y no les paga. ¿Qué está pasando con la misma obra pública? Cero inversión en lo público. No hay hospitales, no hay UPCs. La carretera que conecta mi provincia, la carretera Quirínta Esmeraldas, tiene cerca de 36, ya llega a 36, 40 puntos críticos. Ya es imposible transitar por las carreteras del país por la falta de mantenimiento. Pero ellos pagan deuda porque ese es su negocio. Y eso es lo que hay que parar. Hay que cambiar las dinámicas de visión económica que vienen siendo instaladas desde hace 7 años, dicho sea de paso. El colapso económico que vive hoy el país quizás no lo inició el presidente actual, pero él está cumpliendo. Ni siquiera Lazo se atrevió a tanto. Noboa se ha ido por encima de la Constitución y de la ley para cumplirle como, como buen como buen hijo de Estados Unidos para cumplirle al Fondo Monetario Internacional, pero no cumplir con su país. Así que ya en próximos días seguramente se pondrá en el debate este informe en el Pleno de la Asamblea Nacional y sabremos a detalle cuáles son justamente los incumplimientos del gobierno frente a la Constitución y a este tratado que hizo con el Fondo Monetario Internacional. Dicen que somos el estudiante predilecto del Fondo Monetario Internacional y sin duda alguna, antes de que el organismo nos prestara dinero, ya habíamos aumentado el IVA en 3 puntos y ahora lo de los combustibles y demás. Asambleísta, antes de finalizar, quisiera preguntarle sobre la votación en la Asamblea del día de ayer. ¿Por qué irse en contra de la votación que preveía rechazar los resultados de las votaciones en Venezuela que dieron como ganador a Nicolás Maduro? Miren, porque la Constitución de la República del Ecuador es muy clara y yo creo que si no empezamos a mirar casa adentro, nosotros también cometeríamos e incurriríamos en acciones que, miren, sí terminan siendo contradictorias. Yo creo que
el proponente de esta resolución, que justamente es un legislador del gobierno, deberían mirarse primero hacia adentro, mirarse en un espejo. Miren, este gobierno fue el que se metió a una embajada de manera violenta por una retaliación política y violentar la soberanía de un país. Este país, con su gobierno, es el que se le está muriendo la gente y no hacen absolutamente nada. Por eso dicen que no No es, tiene la calidad moral para rechazar las elecciones de Venezuela. mire, es que primero, si hay alguna situación de irregularidades dentro de las elecciones en Venezuela, tienen las formas, los métodos para poder justamente, o si hay una veeduría internacional, nada de eso podría ser negado, porque cuando hay transparencia nadie puede negarse, porque hoy lo que escuchamos es que hay unas inconsistencias entre las actas y los resultados que prematuramente habría dado el CNE de Venezuela. Mire, eso es verificable. Pero el proceso de Venezuela llamó a elecciones, hubo campaña política, hubo candidatos de varios sectores. ¿Cómo pueden hablar de una dictadura? A mí Maduro no es de mi agrado. Maduro, o sea, yo no soy venezolana, soy ecuatoriana. Entonces, a mí lo que me preocupa es que luego de las elecciones, en el país terminamos siendo casi un apéndice de Venezuela, porque están dolidos por lo que pasa en Venezuela, pero nadie está dolido por las muertes violentas que hay en este país. Por el amor de Dios, nadie está diciendo que no se debe hacer seguramente un seguimiento sobre el proceso para que la gente se sienta contenta y que haya una transparencia en el proceso electoral. Me gusta la posición que ha tomado Colombia, Brasil y México en cuanto a que tiene que haber un proceso para que se demuestren las inconsistencias, a decir de la oposición, que ha existido dentro del proceso. Pero lo otro, lo que están haciendo es de vergüenza, es de vergüenza. Entonces, esto no es estar a favor del régimen de Maduro, esto no es estar, no, es sencillamente ser coherente con nuestra propia constitución, que dice claramente no injerencia en temas de otros países, no injerencia. Pero como están acostumbrados a meterse a embajadas de manera violenta, ahora creen que pueden, a través de una resolución de la Asamblea, también tener injerencia en un proceso que, insisto, si tienen consistencias, si tiene problemas, hay las instancias y los mecanismos para la verificación del proceso. Pero lo otro es hipocresía. Hipocresía. Así de sencillo. Antes de finalizar, y como ya es un clásico en el programa, asambleísta, ¿cuál sería la otra verdad de esto que han dicho las autoridades ecuatorianas, la ministra del Interior, Mónica Palencia, de que se está haciendo efectivo el Plan Fénix? La otra verdad es que están teñidas sus manos de sangre. La otra verdad es que son indolentes e incapaces. La otra verdad es que no pueden esconder debajo de la alfombra los muertos, el incremento de muertes violentas, de femicidios. No pueden esconder debajo de la alfombra la incapacidad que ha sido justamente está a la orden del día en el gobierno de Daniel Noboa, pero también en la dirección de la señora Palencia. Vamos a demostrar en el juicio político todo lo que no han hecho y por qué tiene que ser censurada y destituida. Han sido las apreciaciones de Paola Cabezas, asambleísta de la Revolución Ciudadana, y quien ha presentado esta solicitud de juicio político y que ya ha sido calificada para pasar a la Comisión de Fiscalización, y a quien agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con su participación en futuros análisis, diálogos y debates de la coyuntura nacional. Así será. Un excelente día. Gracias.